Ok, bueno, bienvenidos a este cuarto webinar en este camino del emprendimiento. Y hoy damos paso para hablar un poco de algunas herramientas que todo emprendedor que quiere tener éxito, pues bueno, necesita poner en marcha, ¿no? Entonces, bueno, el éxito no es un producto de una casualidad, es una estrategia que se planifica, es un sueño que aterrizamos a través de distintos recursos, que bueno, con los que vamos a compartir hoy acá. Entonces, bueno, hoy tenemos el honor de que Torcuato Manso nos acompañe y que nos comparta su experiencia. Torcuato es una persona que ha tenido mucha experiencia poniendo en marcha proyectos desde distintos ámbitos, tanto en ámbitos organizacionales como a través de su propio emprendimiento. Y además Torcuato es coach, acreditado por la ICF como ACC, pertenece a 3 juntas directivas. Entonces, bueno, creo que es un excelente referente para mostrarnos el camino de todos nosotros que queremos emprender y que pueda compartir con nosotros algunas visiones, algunas miradas, inclusive su propia historia. Bueno, Torcuato, muchas gracias y bueno, te doy el pase. Gracias, María, gracias. Y de verdad que bueno, yo especialmente les traigo lo que les traigo siempre con mucho cariño, este producto de aprendizaje, de experiencia, todo lo que María dijo, pero con un toque de cariño especial. Y bueno, yo también quiero presentar a María que me viene acompañando desde estos 4 webinars que ella mencionaba. Como María es coach organizacional, coach ejecutivo, especialista en bioenergética, muy buena en esa área. Y por supuesto que también una gran emprendedora. María, al igual que muchos de ustedes, dejó el país y bueno, está abriéndose caminos en España. Entonces, contamos también con una emprendedora en el equipo. Bueno, arrancando ya nuestro tema de hoy, como decía María, les traemos algunas herramientas, ¿verdad? Y por eso estamos hablando de impulsando mi emprendimiento como tema de nombre del webinar. ¿Okay? Al igual que en ocasiones anteriores, a ver, un segundito que esto no está pasando. Ya, listo. Al igual que en ocasiones anteriores, he arrancado trayéndoles una frase. Aquí traigo una frase milenaria de Lao Tse, que nos dijo que un viaje de 1000 millas comienza con el primer paso. Y quiero hacer énfasis en 2 cosas de esta frase que nos dejó Lao Tse. Él comienza, ¿verdad? Porque es una característica que a veces nos marca a los emprendedores, que queremos hacer las cosas tan bien que nos tardamos mucho en comenzar. Como veíamos en el webinar pasado y Mariela nos decía, pues de una de sus características es que, bueno, se lanza y de verdad que hay momentos donde cuando sentimos que ya hemos hecho todo lo necesario es el momento de lanzarnos, no seguir buscando excusas. Por supuesto que yo justamente lo que vengo a decirles es cómo comenzar y qué herramientas utilizar. Lo que no está bien es quedarse en un perfeccionismo y no atreverse a comenzar justamente. Y en esto del primer paso que nos dice el Lao Tse, para ese viaje de 1000 millas, ese primer paso justamente es algo que utilizamos mucho los coaches cuando estamos trabajando con cualquier persona que está trabajando no necesariamente un emprendimiento, cualquier cosa en la vida en la que tiene que actuar o tiene que hacer algo, y está un poco atemorizada por la dimensión que le está viendo a su proyecto, a su emprendimiento, o a lo que tenga que hacer. Entonces, una de las recomendaciones que hacemos es ¿qué pasaría si divides tu proyecto, tu emprendimiento, lo que tienes que hacer en varias etapas? ¿Y cuál sería el primer paso que tendrías que dar en la primera etapa? Es una manera de animarse, de arrancar, de minimizar la posibilidad de frustrarse, porque cuando tienes tu proyecto dividido en etapas, tu primera etapa va a ser algo mucho más corto que el proyecto completo.
y una vez arranques, pues bueno, pronto vas a estar en el segundo, el tercer paso y finalizando tu primera etapa. Entonces, comencemos y demos el primer paso, pues es inicio. Al igual que otras veces, pues también he querido traer, en este caso, una metáfora también adecuada a emprendedores. El que escribió esta metáfora justamente decía que hay algunos emprendedores y emprendedoras con muy buenas ideas, pero es bastante frecuente que las ideas se quedan allí porque decimos, pero ya va, espérate, ¿quién va a querer este producto? ¿Quién va a necesitar este servicio? Entonces, nos quitamos el entusiasmo nosotros mismos, ¿verdad? Pensando que lo que nosotros vamos a hacer no es necesario. Y quedan engavetadas las ideas muy buenas, ¿verdad? Y justamente aquí viene la anécdota o la metáfora. Quisiera que nos tomáramos todos en silencio un minuto para leer esta frase, este párrafo que está aquí. ¿Ok? Bien, me imagino que todos o la mayoría pues ya pudieron leer el párrafo. Tal vez algunos con mayor dificultad que otros, pero todos lo pudieron leer y estoy seguro que ya todos vieron pues que está faltando la letra E. ¿Mm? ¿Qué pasaría si la letra E estuviera ahí? Bueno, que sería mucho más sencillo leer ese párrafo, ¿cierto? Bueno, lo que la metáfora nos dice al final es que justamente hay personas que, que se sienten como la letra E, o sea, que el mundo puede seguir sin ellos. Y es verdad, tienen razón, porque en definitiva pudimos leer el párrafo. Pero, ¿cuánto simplificaría la vida de las personas si la letra E hubiera estado allí? Hubiéramos leído mucho más fácil y rápidamente. Bueno, algunas de nuestras ideas pueden ser como la letra E, que podrían simplificarle la vida a los demás. Entonces, lo que decidamos creer va a ser cierto. ¿Qué queremos creer? Esa es la pregunta que debemos hacernos los emprendedores. Hablando un poco de qué vamos a hablar hoy, ¿verdad? Hay un por dónde comienzo, les traigo una herramienta muy gráfica, muy sencilla y que a su vez nos ayuda a organizar las ideas. Porque un emprendedor antes de comenzar tiene 1000 ideas en la cabeza y en definitiva no sabe por dónde comenzar. Bueno, esa herramienta es muy sencilla y se las voy a recomendar. Después el plan de acción, que ya es un poco la metodología o lo que es el análisis de factibilidad que yo recomiendo, que no importa cuán sencillo sea el proyecto, hay que aplicarlo en mayor o menor profundidad, con mayor información o menor información, con fuentes mucho más confiables o menos confiables, pero hay que hacer un pequeño estudio de factibilidad con 4 pasos que vamos a ver posteriormente. Vamos a ver qué se logra en cada uno de esos pasos, qué recursos se requieren. Bien. Entonces, antes de comenzar, quiero compartir con ustedes un pequeño glosario de términos. Y digo pequeño porque hay muchas más palabras técnicas que probablemente no vamos a poder cubrir en tan poco tiempo, pero vamos a cubrir unas que son bien importantes y luego cuando estemos hablando del plan, del estudio de factibilidad, van a surgir otras palabras que las estaremos explicando. La primera palabra es producto. Producto se refiere al bien o servicio que nosotros queremos ofrecer a cierto número de personas, ¿verdad? La letra E, o en el caso del webinar pasado a quienes nos acompañaron, que tuvimos a Mariela hablándonos de su emprendimiento de piel de oro para ofrecer bronceados. Bueno, es el bronceado. En mi caso, yo les estoy ofreciendo a ustedes estos webinars. Ese es mi producto. ¿Ok? La vida del proyecto es vamos a decir, un número de años que se estima que el proyecto puede durar. Proyectos de gran envergadura, esta estimación se hace entre 5 y 10 años. Hoy por hoy, con la volatilidad de los mercados y con todo lo que, digamos, está pasando, los tiempos se hacen
las evaluaciones se hacen en tiempos más cortos. Ya eso de 10 años ya no es muy frecuente, se trabaja con 5, y en proyectos de corta duración pueden ser 2 o 3 y hasta 1. O sea, lo importante es que hagamos una proyección y eso es lo que llamamos la vida del proyecto. Hay productos cuya, vamos a decir, vida es tan corta que probablemente en 1 o 2 años pues ya no existen o ya cambian a otra cosa. Entonces no podemos hacer una evaluación de un producto de ese tipo en 5 años. Tenemos que hacerla en 1 o en 2 años. Después está el término inversión, que se refiere a la suma de todos los montos de dinero requeridos para arrancar el proyecto. Y cuando digo arrancar el proyecto me refiero no solamente a cosas tan duras como por ejemplo maquinaria o equipos o instalaciones físicas, sino que muchas veces tenemos que hacer alguna investigación previa para desarrollar el producto y eso tiene un costo, tenemos que pagar asesorías, algún tipo de promoción para el lanzamiento, todo eso forma parte de la inversión para arrancar. Y eso se cuantifica y es el monto que tenemos que estimar porque de alguna manera es lo que vamos a poner los socios o vamos a poner en parte los socios y vamos a solicitar un préstamo. ¿Ok? Entonces la inversión hay que cuantificarla. Después el capital de trabajo. Este es un monto también en monetario, en una unidad monetaria, que se estima para poder arrancar el proyecto. Los primeros meses, o sea, normalmente el capital de trabajo es un cálculo para que el proyecto funcione los primeros 2, 3, 4 meses, depende de cuándo se estima que el proyecto comience a generar por sí mismo. Entonces, este capital de trabajo es la suma de obra en esos 3 meses o 4 meses, algún alquiler, pagos de ciertos servicios, si es algo que requiere una materia prima, la materia prima, asesorías, todo lo que haya que pagar como costos al inicio, en estos primeros 3, 4 meses. El flujo de caja es un estimado, es el resultado de restarle a los ingresos que tenga el proyecto una vez esté funcionando, o sea, una vez estemos vendiendo nuestro producto, nuestro bien o servicio, restarle los gastos, todos los gastos que mencionábamos ahorita cuando hablábamos de la definición de capital de trabajo. Y ese flujo de caja me da unos ingresos netos que pueden ser positivos o negativos. Si son negativos, quiere decir que tenemos que inyectar dinero, los accionistas, los socios, o pedir un préstamo. Y si son positivos, ¿qué es lo que deseamos que ocurra? Es algo que ocurre normalmente cuando el proyecto se va estabilizando. ¿Okay? Después tenemos lo que se llama el estudio de factibilidad, que son estos 4 estudios, el estudio de mercado, el estudio legal, el estudio técnico y el económico, de los cuales voy a hablar posteriormente, no me voy a quedar aquí en este momento. Y cuando estemos hablando de ellos van a surgir algunos términos adicionales que también explicaré. Bueno, cuando les decía por dónde comienzo, yo les decía, les traigo una herramienta bien sencilla y muy útil. Yo la he utilizado unas 3 o 4 veces y de verdad que ayuda a poner en orden las ideas. Fíjense que comienza de derecha a izquierda, ¿verdad? Lo último que estamos viendo es ese número 1 que vemos allí, que es el segmento de clientes. Y dice segmento porque pudiéramos decirlo en plural, los segmentos de clientes. Un segmento de clientes es un conjunto de clientes con características similares, ya sea de ubicación geográfica, están en una misma zona o tienen ciertas características de edad, sexo o de costumbres, ¿verdad? O de manera de consumir, todo los caracteriza y por eso llamamos segmento. Entonces podemos tener varios segmentos, lo cual quiere decir que a lo mejor tenemos también varios productos, porque cada segmento a lo mejor requiere que le presentemos un producto diferente. A lo mejor el producto es el mismo, pero con características ligeramente diferentes, adecuadas a cada segmento, ¿verdad? Después pasamos al 2, fíjense el número 2, que es la propuesta de valor. ¿Cuál es nuestro producto? Nuestro bien o servicio, qué características tiene, en qué se diferencia de lo que ofrecen otros y cuál es la necesidad que estamos satisfaciendo con ese producto. Aquí con este webinar estamos satisfaciendo una necesidad de capacitación en temas de emprendimiento, ¿verdad?
en el ejemplo este de la metáfora de la letra E, ¿qué necesidad o qué problema se estaba resolviendo? Bueno, se estaba facilitando la lectura, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, del número 2, que es la propuesta de valor, que es lo que ofrecemos, para pasar a los clientes, pasamos a través del 3 y el 4, que están en el medio de 1 y 2, que son los canales y la relación con los clientes. Aquí, ¿qué definimos aquí en estos dos puntos? Los canales son todas las formas a través de las cuales nosotros le llegamos a nuestros clientes con nuestra propuesta de valor, con nuestro producto o servicio. Entonces, canales son intermediarios, cuando estamos hablando de productos físicos, el canal en este caso es a través de esta plataforma de Zoom, este es el canal que yo estoy utilizando para llegar a ustedes. Y bueno, después la relación con los clientes, ¿qué tipo de relación tenemos con nuestros clientes? Como decía anteriormente, puede ser una relación directa o puede ser indirecta a través de nuestros intermediarios. Definido todo esto, pasamos entonces a ver cuál es el flujo de ingresos. Y fíjense, quiero hacer énfasis en algo aquí. Cuando hablamos del flujo de ingresos, no estoy hablando a cuantificar, eso lo vamos a hacer después, cuando estemos haciendo el estudio de factibilidad y hagamos el análisis de estas 4 etapas, el estudio de mercado, legal, técnico, etcétera, ¿verdad? Aquí lo que queremos es definir de dónde provienen los ingresos, ¿cuáles son las fuentes de ingresos? Si son 2 productos que estamos comercializando, bueno, es el ingreso proveniente del producto A más el ingreso proveniente del producto B. Es describirlo. Esta herramienta es descriptiva, no es de cuantificar. ¿Ok? Y como les decía, precisamente esta descripción nos ayuda a ubicarnos, a saber, a conocer mejor de qué se trata nuestro proyecto, cuáles son los elementos que lo componen. ¿Okay? Entonces, después de definir cuáles son las fuentes de ingreso de nuestro proyecto, pasamos a todos los elementos claves del proyecto, empezando por el punto 6, que son los recursos clave. Y cuando hablamos de recursos, aquí tenemos una gama de cosas que luego las vamos a ver, algunas de ellas en el estudio técnico, otras en el estudio de mercado, en el estudio legal. Los recursos son todas las cosas que necesitamos para generar la propuesta de valor. Necesitamos un personal especializado, a lo mejor, ¿verdad? Necesitamos, en este caso, una plataforma como la de Zoom. Necesitamos algunas instalaciones físicas que tengan determinadas características. Necesitamos alguna maquinaria si es que vamos a generar un producto. Bueno, todos esos son recursos claves, ¿verdad? Las actividades clave, aquí tenemos los procesos que tenemos que seguir para generar con los recursos que hemos descrito previamente nuestra propuesta de valor. En el caso de este webinar, los procesos para generarlo requieren, pues, digamos, un análisis, digamos, de los requerimientos de las necesidades que hay en este momento en el mundo, porque estamos ofreciéndole esto al mundo, un diseño instruccional de cómo vamos a presentar la información, el definir, digamos, los tiempos, etc. Es una cantidad de actividades clave. En el caso de un producto, un bien manufacturado, los procesos son precisamente los procesos de transformación que van convirtiendo la materia prima en un producto terminado. ¿Okay? Después tenemos los socios clave, y cuando hablamos de socios no tomemos el término literalmente, porque no nos estamos refiriendo solamente a los socios que vamos a tener en ese proyecto, quienes nos van a acompañar, quienes van a invertir junto con nosotros y se van a arriesgar junto con nosotros en este proyecto, sino que también aquí están los proveedores, aquí están algunos asesores, o sea, todas las personas que de alguna manera tienen algún nivel de injerencia en algo de este proyecto. Esos son socios, porque de alguna manera van a contribuir al resultado final. Y por último, el punto 9, ¿verdad? Abajo a la izquierda, tenemos la estructura de costos. ¿Qué costos tengo? Y fíjense que de nuevo, al igual que cuando veíamos el punto 5, el flujo de ingresos, aquí el punto 9 es descriptivo. No es que voy a cuantificar y a decir qué costos tengo en volumen, en unidades monetarias.
No, lo que voy a decir, ¿qué tipos de costos tengo? Tengo costos de materia prima, tengo costos de alquiler, tengo costos de pago de internet, tengo costos de pago de una plataforma de Zoom, tengo costos de asesoría, tengo costos de publicidad. O sea, todos esos costos, describirlos para que cuando me toque cuantificarlo, bueno, ya tengo, digamos, por lo menos ese listado hecho. ¿Okay? Esto es un Canvas y como pueden ver, me organiza todas las ideas de una manera muy, muy sencilla. La lámina que sigue es lo mismo, ¿verdad? Lo único es que es como más ilustrativa, más gráfica. Como pueden ver, el segmento de cliente sigue estando del lado derecho y en rojo al lado izquierdo estamos viendo en el centro la propuesta de valor y están conectadas justamente por los canales y las relaciones con los clientes. Abajo tenemos los ingresos y del lado izquierdo arriba vemos como una especie de llave que son todas estas actividades claves, ¿verdad? Clave key en inglés, que es llave. Y por último, la estructura de costos al final. ¿Okay? Esto es una manera gráfica de verlo también. Entonces, entremos ya de una vez en lo que es este plan de acción del emprendedor o el estudio de factibilidad del proyecto, compuesto por estos 4 estudios, ¿verdad? Se dice que con el estudio de mercado yo voy a obtener una factibilidad de mercado, voy a ver si mi producto es factible en términos de volumen, en términos de diseño, en términos de lo que requieren los consumidores, de lo que existe ya en el mercado, ¿verdad? El estudio legal, claro que hay una factibilidad legal porque hay todo emprendimiento tiene un entorno legal, unos un poco más complejos que otros, ¿verdad? Pero siempre hay un entorno legal en lo que estamos haciendo. O sea, la producción de alimentos y de productos farmacéuticos tiene unos requerimientos legales mucho más estrictos que la mayoría, pero también hay unos aspectos legales que tienen que ver, por ejemplo, con la parte ambiental en el caso de productos químicos, pero en general hay vamos a decir, un marco legal que tiene que ver con el emprendimiento mismo, que nos obliga a registrar una empresa, a generar una facturación, todo eso es el estudio, digamos, legal, o lo que incluye el estudio legal. El estudio técnico, factibilidad técnica, bueno, las maquinarias existen, no existen, dónde están, dónde las adquiero, las plataformas que requiero, la manera que voy a comunicar la información. Y por último, la factibilidad económica, que es el resumen que toma en cuenta todos los estudios previos. Si hemos ido viendo la factibilidad en todas estas otras cosas, finalmente alimentamos con toda esa información lo que llamamos el estudio económico para tener una factibilidad económica financiera. Muy bien. Entonces, vamos a ir uno por uno de estos estudios, viendo los elementos más significativos o más importantes que tienen, ¿verdad? El estudio de mercado es el primero que se realiza y debe contener como mínimo los siguientes elementos: una definición del producto, ¿verdad? O sea, tenemos que estar claros si nuestro producto es único en el mercado o estamos introduciendo un producto que ya existe, ¿verdad? Entonces, ¿contra quiénes competimos? ¿Qué características lo distinguen? ¿Por qué van a comprar mi producto y no el de la competencia? La promoción y publicidad, si requerimos algún tipo de promoción, hoy en día es muy común promocionar a través de las redes, no todos los productos, bienes o servicios son igualmente promocionables en las redes, siguen existiendo los mecanismos tradicionales de publicidad, pero también de promoción, ¿verdad? De promoción para impulsar el producto muchas veces se hacen ofertas, descuentos, a eso se refiere. Después tenemos fijación de precio. Hay muchos métodos para fijar precios. Definitivamente el precio más usado de todos es aquel que tiene que ver con el precio de mercado. O sea, no podemos ofrecer, introduciéndonos, a menos que tengamos una característica muy distintiva, un segmento de mercado muy especializado, no podemos introducir un producto con un precio superior al del mercado. Entonces, bueno, hay una cantidad de elementos, hay otros factores que ayudan a la fijación de precios. Tenemos después también, en esto del estudio de mercado, todo lo que tiene que ver con comercialización. En el Canvas veíamos lo de los canales, cómo le vamos a hacer llegar nuestro producto al consumidor, cuáles son esos canales de distribución, los puntos de venta. Y aquí es muy importante la estimación de un volumen de ventas en unidades. ¿Cuántas unidades vamos a vender?
Dependiendo, yo decía al principio, vamos a decir, del nivel de profundidad, de los recursos que tengamos, debemos hacer una investigación mínima de cuál va a ser nuestro volumen estimado de ventas y tener siempre un margen de error. Ese volumen de ventas es el que nos va a dar posteriormente cuáles son los ingresos. Con el precio que hablábamos previamente y este volumen de venta vamos a cuantificar cuáles son los ingresos, generalmente en una unidad de tiempo que es el mes, mensuales, ingresos mensuales, ¿verdad? Ok, y aquí pues tenemos que fijarnos en las características geográficas, demográficas, psicográficas, comportamientos conductuales, una cantidad de cosas que tienen que ver con cómo le llego yo a mi consumidor, quién es mi consumidor, qué características tiene mi cliente final. Bien, además de eso, en el estudio de mercado algunas veces, y si aplica, hay que evaluar los niveles de servicio, asesoría, hay ciertos, vamos a decir, hay ciertos bienes físicos y ciertos bienes no tangibles o servicios que conocemos, que a su vez requieren de un servicio adicional. El servicio es precisamente esa parte intangible que acompaña al producto que vendemos, sea tangible o no, para asesorar al cliente en su uso. Si ustedes tienen un producto tecnológico, generalmente se requiere asesorar al cliente en sus usos y aplicaciones. Si tienen un servicio como, por ejemplo, las aplicaciones o software, eso también requiere de un asesoramiento, que es un servicio que acompaña al producto, que es la aplicación. ¿Quiénes son mis competidores indirectos? Esto es interesante porque muchas veces lo obviamos. Nosotros decimos, bueno, mi producto compite con otros productos iguales. No, mi producto puede estar compitiendo con productos que no son iguales a él. ¿Mm? En el mundo del entretenimiento hay muchas cosas que compiten y no son iguales. En el ejemplo que trajimos la semana pasada, cuando nos acompañó Mariela con su emprendimiento de piel de oro, los bronceados, tienen una competencia que es justamente, ella nos contaba, nos narraba que las casas de maquillaje, los sitios donde las damas se maquillan, ¿verdad? Son una competencia del bronceado y que justamente ella ha logrado con su bronceado que esa competencia se minimice al punto de que muchas veces las personas dicen, de los recursos que tengo los voy a invertir en el bronceado, voy a hacerme el maquillaje en casa. ¿Ok? Entonces, bueno, ese es un ejemplo. Facilidad con la cual puede ser imitado nuestro producto es importante saberlo, porque eso nos da un cierto margen de riesgo en donde nos estamos metiendo. Productos generalmente son fáciles de imitar, hay otros que cuesta más, y bueno, en la medida en la que sea más difícil de imitar, pues vamos a estar solos en el mercado por más tiempo. Bien, esto es un poco lo que es el estudio de mercado. Después tenemos en el estudio legal, ya mencioné, y creo que, bueno, no voy a ahondar mucho más aquí, pero hay regulaciones comerciales propias del Código de Comercio de donde nos estamos moviendo. Hay normativas propias del producto, hay normas sanitarias, hay normas para productos alimenticios, farmacéuticos, hay normas que tienen que ver con vamos a decir, la habitabilidad del edificio, donde vamos a funcionar. Y todo esto tiene una permisología asociada. Las regulaciones laborales, prácticamente casi cualquier negocio en el que nos metamos y tengamos personal trabajando, pues tenemos que cumplir unas regulaciones laborales propias del país donde estamos funcionando. Aspectos de control ambiental, y pues cada negocio tiene algunas particulares y propias del negocio mismo. En el estudio técnico, mencionaba también ya un poco cuando veíamos el Canva, ¿verdad? Tenemos los procesos relativos a la generación del producto, sea un bien o sea un servicio. Elementos técnicos, maquinarias, equipos, edificaciones. Podemos tener un proyecto donde probablemente no vamos a construir una edificación, vamos a alquilarla, pero tenemos que adecuarla y eso va a generar una cierta inversión que tenemos que cuantificar para justamente saber cuánto nos va a costar todo lo que queremos hacer.
Los aspectos ambientales, ya los mencionábamos, la mano de obra, nuestro proyecto requiere una mano de obra especializada o requerimos un personal básico, relaciones con las comunidades. Y bueno, todos estos elementos del estudio técnico, del estudio previo legal y del mismo estudio de mercado van generando inversiones y van generando costos. ¿Qué son inversiones y qué son costos? Bueno, ya lo mencionábamos, las inversiones son todo lo que tenemos que hacer para arrancar el proyecto, a diferencia de los costos que son los que se generan cuando el proyecto está andando, ¿verdad? Es la materia prima, son los servicios que pagamos, son los alquileres, etc. ¿Ok? Estos estudios deben ser realizados por especialistas. Cada negocio tiene un especialista típico. A veces trabajan en equipo, pero un ingeniero para proyectos industriales es muy común que sea el especialista, e ingenieros de las distintas áreas, ¿verdad? Químicos, mecánicos, civiles, los médicos en proyectos que tienen que ver con la parte farmacéutica, farmacéutica, educadores en proyectos educativos. Bien, entonces esto es lo que se refiere al estudio técnico, y en cuanto al estudio económico, es, como les decía, el resumen de todo lo anterior. Aquí cuantificamos la inversión total. En el estudio de mercado vimos que teníamos que hacer algún tipo de desarrollo del producto, eso es parte de la inversión. En el estudio legal vimos que había que adecuar ciertas instalaciones para cumplir normativas laborales, eso genera una inversión. O ciertas normativas ambientales para evitar emisiones, eso genera una inversión. En el estudio técnico es donde se generan la mayor cantidad de las inversiones, porque allí es donde están, vamos a decir, instalaciones, máquinas, equipos, etcétera, para generar el bien o servicio. Entonces, bueno, eso es lo que es la inversión total, y después los ingresos y egresos, que decíamos que son los que definen el flujo de caja que habíamos definido previamente, ¿verdad? De ese bien o servicio que estamos ofreciendo. Ese número de unidades que hemos estimado, porque cuando nosotros estamos haciendo este estudio, estamos meramente estimamos con un mayor o menor grado. Yo les recomiendo que en cualquier proyecto, por pequeño que sea, no desestimen de estimar un tiempo de pago, ese tiempo después del cual ya yo he recuperado lo que invertí. Eso es la definición del tiempo de pago. Y el análisis de sensibilidad para aquellas variables más críticas, como por ejemplo una que es muy crítica en cualquier proyecto, que es el nivel de venta, las unidades que voy a poder vender. En ese caso, se hace un análisis de sensibilidad. ¿Qué es un análisis de sensibilidad? Bueno, es lo mismo que hacemos con todo el proyecto, ¿verdad? Cuando estimamos el flujo de caja para las unidades que estamos estimando vender y le restamos los gastos, costos y gastos, pero repetir todo, pero con un nivel de ventas menor. ¿Qué pasaría si yo vendiera no lo que dije, sino un 10 o un 20% menos? ¿Y de qué depende que sea un 10 o un 20% en el análisis que yo haga? Bueno, de la confiabilidad que tengo. Si los datos son más confiables, con un 10% a lo mejor es suficiente, pero si son menos confiables, pues hasta un 20, un 25% debo meterle de reducción de esas ventas estimadas para ver qué pasa con el proyecto. A lo mejor ya el proyecto deja de ser rentable con menos unidades. Entonces, quiere decir que hay un riesgo. Debo cuantificar mejor las unidades, debo estar un poco más seguro. ¿Okay? Bien. Y como un resumen ejecutivo, que es muy necesario para varias cosas, fíjense, el resumen ejecutivo sale un poco del Canvas que vimos, sale un poco de todos estos 4 análisis de factibilidad que mencionamos previamente, mercado, técnico, legal y económico, y es un resumen que se hace en un par de páginas, 2 páginas máximo, y allí van elementos cuantificados a lo largo de todos los estudios, descriptivos en algún caso, como lo dijimos en el Canva, ¿verdad? Describíamos quiénes son los segmentos de clientes, etcétera, todo eso, ¿verdad? ¿Y para qué sirve este resumen ejecutivo? Bueno, el resumen ejecutivo normalmente sirve para captar nuevos socios, sirve para presentárselo a la banca, para solicitar préstamos, ¿verdad? Porque en poca información se ve de qué se trata el proyecto y cuál es su potencial, el potencial que tiene nuestro proyecto. Entonces, bueno, en ese resumen ejecutivo normalmente se ponen cosas como los clientes, los
competidores, la necesidad que estamos satisfaciendo, por supuesto, cuál es el producto, ¿no? Eso está asociado a la necesidad que satisface. Los canales de distribución o de comunicación, los flujos de ingresos, los recursos requeridos, los procesos, posibles socios que están participando en este proyecto y cuál es la estructura de costos y el análisis de rentabilidad. O sea, esos indicadores que mencionamos ahorita en la lámina anterior al final, tiempo de pago, si hay algún análisis de sensibilidad que consideramos que puede ser útil porque, digamos, el proyecto no puede generar cierta suspicacia porque hay mucha competencia, entonces a lo mejor la banca que nos va a prestar requiere ver también de un análisis de sensibilidad. Y bien, bueno, con esto, llegando casi al final, después de este breve paseo por lo que es el emprendimiento que ustedes tienen en mente, ¿verdad? ¿Sigues pensando que eres como la letra E? ¿Mm? Pues bien, si fueras como esa letra, ¿no crees que podría facilitarle la lectura a algunos? O sea, te invito a que pienses en que lo que tú estás haciendo puede cambiar un poco la vida de algunas personas. Y si eso es así, seguramente tendrás cómo animarte para salir de tu zona de confort, para dar ese salto y para emprender tu proyecto. ¿Qué te está frenando? En el webinar pasado hablamos de los talentos, revisa tus talentos, revisa los talentos de quienes te acompañan. ¿Mm? Divide el recorrido en varios tramos, lo que decíamos al inicio cuando mencionamos la frase esta de Lao Tse, de que un camino de 1000 millas comienza con el primer paso, y comienza entonces por el primer paso de tu primer tramo. ¿Okay? Bueno, le voy a pedir a María que me ayude a compartir nuevamente el formato del instructivo para evaluación de los talentos, que lo vamos a colocar de nuevo en el chat para quienes no estuvieron en el webinar pasado y quieran tener este formato para hacerse esta evaluación de talentos o para hacerla, aplicarla en colaboradores, aplicarla en socios, con socios. Ya la voy a poner en el chat. Un segundito. Perfecto. Si quieres, sigue y ya yo lo voy a colocar Voy en el chat. andando, correcto, voy Ajá. andando, perfecto. Muy bien, entonces, bueno, aquí estamos llegando a nuestro invitado de hoy. Quiero presentárselos y es un joven emprendedor, autor del libro ¿Cómo me curé del intestino permeable? Y que a su vez ha desarrollado otros emprendimientos de los cuales nos va a hablar seguramente. Javier Enríquez inició con una empresa de construcción basado en su profesión, ya que él es ingeniero civil. Luego fundó una empresa con productos de riego, para el riego ornamental, un poco vinculada también al área de su profesión, y la cual ha operado desde el 2012. Al día de hoy sigue navegando en el mar de los emprendimientos como próximo autor de otro libro y de otros emprendimientos que seguramente pues algunos nos contarán. Hoy podremos escuchar de voz sobre sus experiencias con satisfacciones, dificultades de Javier como emprendedor. Bienvenido, Javier. Te invito a abrir tu micrófono y tu video. Hola, Torcuato. Bueno, vengo un ratico a compartir con ustedes mis experiencias del emprendimiento y bueno, a contarles qué tal me ha ido durante este tiempo y cuáles son mis nuevas expectativas y darle un poco de ánimo a los que quieren emprender y bueno, me genera satisfacción y emociones. El lienzo, ¿verdad? Al principio arranqué con un proyecto de construcción siendo muy joven, a pesar de que uno cree que todos los ingenieros civiles terminan montando constructoras o trabajando en ello, y la verdad es que en ingeniería civil poco tiene que ver con el hecho en sí en construcción, salvo que te especialices. Ahí cuando arranqué el tema del emprendimiento, que es una de las preguntas que mucha gente se hace, ¿con cuánto dinero arrancaste, no? Y luego me fue llevando a ir creciendo. Pero en cuanto a las satisfacciones, mira, yo te diría que para cada proyecto como que tú emprendes, tú tienes que tener un propósito y una pasión.
y te voy a describir cada uno de ellos. Por ejemplo, en la construcción, mi meta número uno y mi pasión siempre fue ejecutar obras de calidad. Y de calidad quería decir, si yo trabajaba para el sector público, requería de plazas que no fueran plazas inútiles o pintadas de color para el gobernante de turno, sino que tuvieran un sentido que crearan un sentido de pertenencia para la comunidad. Si era una obra privada desde una casa o otro tipo de actividad comercial, ¿qué valor iba a aportar en el tiempo? Uno recuerda los que viven en Caracas o en Venezuela, uno dice, las obras de Villanueva perduraron en el tiempo, pero es porque tenían un propósito. Si me iba al campo del riego, una vez que incursiono, también por el emprendimiento, como emprendedor tú tienes que darte cuenta de varias cosas, y uno es el flujo de caja, no cobras cada 6 meses, cada 3 meses, dependiendo de la obra, y eso me llevó al riego, y que es algo que me apasiona, el tema ornamental, y eso me da flujo de caja. La satisfacción más grande que me da es que una de las metas era que yo decía, yo no puedo estar malgastando el agua. Y sabemos que en Venezuela, que no es el caso de los otros países, no cobran el agua, pero a raíz de que no lo cobran es la deficiencia de lo que hoy tenemos. Entonces, mi meta siempre fue cómo utilizo los métodos que existen en California o Israel y aplicarlo al tema de la jardinería. Y luego emprendo intestino permeable. Intestino permeable es porque me surge la enfermedad, paso por 16 médicos, no consigo la cura y yo mismo empiezo a indagar y a llegar a través de estudios del Medline, yo mismo metiéndome en la biblioteca y llegando a ver qué pasaba. Y así me fui curando hasta que conseguí un médico que sí me ayudó muchísimo. Y luego escribir el libro, primero que el libro es una catarsis y luego que llegas y ayudas a gente que no conoce. Esa satisfacción no tiene precio. Y así me estoy preparando para el nuevo libro, ¿qué le dejo a los demás? Que si no le dejas nada como emprendedor, probablemente yo lo veo como un comercio, como un comerciante, lo veo simplemente como una transacción. Y el que quiere ser emprendedor, yo no lo veo como que tiene que haber una transacción mercantilista nada más. Es parte, pero no es lo único. Bien, bien interesante, porque nos estás poniendo aquí un elemento vital para cualquier emprendedor, la pasión, que te apasione lo que estás haciendo, que tenga un sentido para ti, ¿verdad? Entonces, yo creo que de verdad es algo que tenemos que revisar, si el proyecto que estamos haciendo nos genera esa pasión, porque de lo contrario probablemente no vamos a tener la gasolina o la energía suficiente para continuar adelante cuando nos encontremos frente a algunas de las dificultades. Y eso pasa pues por otra de las características que es la constancia, ¿no? Que también de alguna manera pues aquí la hemos visto reflejada en tus respuestas, en tus comentarios. Perdona que te interrumpa. Yo digo que la constancia es una condición necesaria, más no suficiente. Y la constancia la necesitas para todo en tu vida. La constancia la necesitas si quieres adelgazar, si quieres engordar, si quieres mantenerte en buena salud. O sea, al final tienes que entender que la constancia tiene que ser parte fundamental de tu vida. Excelente, excelente. Bueno, yo creo que un punto más pues, para tomar nota. Ok, fíjate, quiero ahora, imagínate que te regalan una máquina. ¿Qué harías diferente de lo que ya hiciste en tus emprendimientos previos? A ver, buena pregunta, porque uno después muchas veces con el tiempo uno se va reclamando qué hizo y qué no hizo. Pero si te diría, en cada uno de los proyectos me dejaron experiencias que me hacen replantearme. Por ejemplo, metas cortas y no metas a largo plazo. Tú lo dijiste en un principio en tu intervención. No te fijes en metas tan largas. Aprende a jerarquizarlas. Esa es una muy general. Por ejemplo, en el caso de la construcción, aprender el valor del dinero, que si tú tienes que manejar nóminas de muchas personas, tú tienes que comprometerte a que a ellos les tienes que entregar siempre la nómina. No puedes jugar con ellos. Una de las metas, de las experiencias importantes que es para siempre es el
el escoger a tu compañero o compañera de aventuras en este emprendimiento. Y yo siempre digo que es como cuando tú agarras y vuelas un avión. Necesitas un copiloto si tú eres el piloto. Y si tú eres el piloto, necesitas un copiloto. Pero lo cumbre no es eso, es que esa mezcla tiene que estar dada por alguien que sea llave y que tenga o te aporte experiencia o te aporte riesgo. Por ejemplo, tú nunca ves al piloto de un 747 que no tenga la cabellera blanca. Y es casualmente porque es la persona que tiene la experiencia y el copiloto es todo lo contrario. Si tú eres el copiloto, busca a alguien que te ayude, no cometas el error que a veces uno comete y busca un mentor, puede ser, en este caso puede ser alguien como Torcuato, puede ser un coach, no necesariamente tienes que hacerlo tu socio, pero sí necesitas a alguien que te ayude a manejar el avión y a llevarlo a buen sitio, ¿no? Excelente, excelente, Javier. Bueno, mira, y cerrando un poco, digamos, para que le podamos darle chance a las personas de hacernos algunas preguntas, una última pregunta. ¿Qué le recomendarías a un emprendedor que está por arrancar su proyecto en este momento? Mira, el tema del emprendimiento, yo creo que hay que valorarlo mucho y es, si decides arrancar a emprender, tienes que saber que existe un momento en el cual tú crees y arrancas con mucho entusiasmo. Y yo lo describo más o menos como si tienes un eje de abscisas y un eje de ordenadas, y es que tú comienzas con mucho ánimo, luego algo pasa y cae. Y ese punto cuando cae es justamente el valle de la muerte. Tú crees que no vas a salir de ahí. Vas a salir de ahí si eres constante, si sigues en tu trabajo, y poco a poco vas a irlo llevando hacia arriba y el crecimiento va a ser totalmente diferente al del inicio, que fue un crecimiento exponencial, y este va a ser un crecimiento más pausado, pero es el verdadero crecimiento de la empresa. No abandones en el Valle de la Muerte. 9 de cada 10 emprendimientos no duran 10 años. 9 de cada 10. Y 5 de cada 10 no llegan a un año de vida. Y la razón es que todo o la mayoría decae en ese punto. No creas que ya sabes mucho. Yo creo que eso es fundamental. Llegas justamente aunado con ese valle de la muerte, llega y cuando arrancas dices, yo soy el que más sé de este tipo de emprendimiento y yo soy el que me las sé todas y y te das cuenta luego que no sabes nada y que después pasa todo lo contrario. Dices, ahora no sé nada. Yo mejor paro hasta aquí. Y tampoco es verdad. Ya has ido aprendiendo. El camino del emprendedor, yo diría que se suma algo, que es que tú tienes que tener muchas herramientas, no es una sola herramienta. Yo creo que tienes que aprender de marketing, sobre todo en la actualidad, tienes que aprender de marketing online, porque tienes que mandar tu lista de correos, porque tienes que manejar la cuenta de Instagram, o las otras redes sociales. Quizás tengas que aprender algo de web, no ser programador, pero montar tú mismo tu página web. Sin contar que si estás en un tipo de intervención, tienes que aprender a hablar, tienes que aprender de oratoria, y todavía no hemos tocado lo que refiere a tu producto. Entonces te podrás imaginar todo lo que un emprendedor necesita. Eh, yo diría que no trabajes en base a soluciones improvisadas. Todos los días te va a tocar hacer algo diferente, pero no creas que la solución se basa en la improvisación. Eh, todos los días haz algo. No como emprendedor, todos los días, si tú tienes tu meta y sabes cuál es, todos los días no, párate y haz algo. 10 minutos, mira, que hoy no puedo, si no hago muy poco, no tengo el tiempo suficiente. Bueno, 15 minutos dedícale. No le dediques 3 horas, no le dediques 4 horas. Y hay algo que quisiera recomendarles. Si tus finanzas personales en este momento dependen del emprendimiento, o sea, si tú tienes que pagar la renta la semana que viene, y estás emprendiendo, no emprendas. Simplemente porque no vas a poder pagar la renta. Esto para ti no es. Necesitas entonces un trabajo. El emprender requiere de planificación. Yo a veces veo mucho el tema de cómo Bill Gates arrancó en una cochera y ¿cómo se llama? En un garaje, ¿no? Y la verdad es que Bill Gates no arrancó un garaje porque quiso. Pero es que él ya tenía dinero suficiente, su madre tenía una buena posición económica que lo ayudó a que trabajara y viviera
que trabajara en el área de la computación desde muy joven. Igual el caso de Mark Zuckerberg, que estudió en una de las mejores universidades. Así que no hay caso para que tú pienses que hay que arrancar desde cero. El emprendedor tiene que arrancarse de la idea de que voy a renacer como el ave fénix, de que voy a arrancar desde las cenizas. No, si estás en las cenizas y si estás mal mentalmente o distraído, probablemente te cueste mucho. Así que la paz mental es muy, pero muy importante. Excelente, Javier. De verdad que yo creo que nos has dejado una cantidad de tips y de ideas y sobre todo pues me quedo mucho con el tema de la constancia, de la pasión, con el tema de no abandonar, o sea, el tema de creernos lo que estamos haciendo, como la metáfora de la letra E, saber que de verdad le vamos a aportar algo al mundo y Y que perdón, te agrego, el miedo al rechazo, yo creo que es fundamental. Al principio tú arrancas creyendo bueno, que me las como todas, como dije al principio, que yo me las sé, pero luego empieza a haber gente que no le gusta lo que tú haces. Y tienes que superar el miedo del rechazo, tienes que entender que a no todos les va a gustar y esa gente no es tu mercado, esa gente no es tu segmento. Y al final tienes que apuntar en tu emprendimiento es a tu segmento. Ellos son los que te van a comprar, ellos son los que les va a gustar lo que tú haces, siempre y cuando tú lo hagas convencido y con pasión. los que te van a valorar, en definitiva, los que valoran lo que Ciertamente. tú estás haciendo. Y ese es uno de los métodos de fijación de precio ideal, no es el que se puede utilizar siempre. Dependiendo del valor que tus clientes le concedan a tu producto. Bueno, Javier, muchísimas gracias por Si tu hay participación. alguna pregunta de los Sí, participantes, con mucho vamos gusto. a abrir los micrófonos si quieren o por el chat, como prefieran, dependiendo digamos, de las posibilidades que tengan para intervenir, pero este es el momento de responder algunas preguntas. A ver, dudas de la presentación mía, alguna pregunta para Javier. No les dé pena, que igual, Sí, si no no, me y la es sé, que, con mucho gusto, si me sé o los puedo orientar en algo, con mucho gusto lo hago, y si no, también me pone en el caso de investigar, pero yo con siempre mucho gusto. digo que cuando alguien hace una pregunta, de alguna manera está ayudando a alguien que también tenía la misma inquietud, pero no quiso hacerla o no se atrevió a hacerla. Entonces, los animo. Si hay algo por allí todavía, pues es el momento de hacer la pregunta antes de que pasemos a un ejercicio final que quiero que hagamos. Gracias, Elizabeth. Qué pena. De verdad quería Adelante. agradecerles a ambos por la información. Y Javier, yo quería agradecerte de manera personal porque dijiste dos cosas que me las llevo para la vida. La primera, que no solamente debes emprender por un tema de ganancias, sino por un tema de pasión, de que es un granito de arena en las personas. Y lo segundo, que a mí me está pasando, es eso, que uno no debe emprender hacia la loca. O sea, uno tiene que tener una planificación. De verdad, mil gracias, porque siento que Dios a través de ti me habló hoy. Así que bueno, Bueno, muchas bendiciones y mil gracias a ambos. amén. Gracias, muchas gracias Gracias a a ti. ti. Bueno, Bueno, ya no, sí. no, el proyecto que sea, y concluyo, no, cuando sientan que las cosas no salen bien, igual no quiere decir que van mal. Hablaba con María en estos días y decía, bueno, un camino de piedra sirve para construir la carretera que luego utilizarás. Entonces, no estés creyendo que si las cosas en un momento no salen bien, quiere decir que estás mal. Hay algo que sí tiene que entender uno el emprendedor y es el momento en el cual me debo salir. Si ya tu situación, creo que hay una Torcuato que yo he trabajado mucho con él, el tema personal, porque me ha hecho coach a nivel personal cada vez que emprendo y es alguien a quien consulto mucho. Recuerdo que me hizo una dinámica de cómo jerarquizar, porque hay veces en las cuales mi prioridad es económica y hay veces en las que no. Y si tu prioridad es económica, tienes que jerarquizarla suficientemente bien, porque si no caerías en un punto en el cual
estás de no retorno y ahí sí tendrás que abandonar y tendrás que salir. No sé Será el Valle de la si Muerte ellos... sin retorno. Claro, yo no sé si recuerdas cuál fue justamente la dinámica que le agregaba el Claro, puntaje, claro, pero claro. quizás en algún momento se las puedes compartir. ¿Cómo no? Sí, sí, es un modelo de jerarquización con ponderación de las distintas variables que influyen. Sí, bueno, agradecido a todos, voy a pasar para un pequeño ejercicio final que tenemos antes del cierre. Gracias, Javier. Gracias, Voy, Torcuato. voy a compartir Gracias a pantalla todos, nuevamente. seguro. A ver, un segundo, creo que antes de compartir pantalla, no, a ver. Antes de compartir pantalla, tengo que tener esto. Ok, segundito. A ver, y bueno, ahora sí voy a compartir pantalla para las instrucciones, ¿ok? A ver. Ok, fíjense. El ejercicio consiste en lo siguiente. Quiero que de esta lista, porque ya es como un resumen de lo que vimos, ¿verdad? Algunos de los elementos que tiene cada uno de los estudios, ¿verdad? El estudio de mercado, el estudio legal, el estudio de los procesos o estudio técnico, el estudio económico. Entonces hay aquí elementos como los clientes, los competidores, el precio, la permisología, el ambiente, aspectos laborales, tecnología, maquinaria, edificaciones, la internet, los costos, la rentabilidad, el préstamo, los socios. Lo que quiero es que elijan unos 2 o 3 elementos claves que ustedes ven allí, que son claves para su proyecto, los anoten y luego los van a escribir. Por allí María nos va a ayudar pasándonos un enlace para que puedan ingresar con el enlace y con un código, puedan ingresar a una plataforma denominada Menti, llamada Menti, en la cual van a introducir esos 3 elementos que ustedes tienen y vamos a ver qué resulta de esto para distintos proyectos como los que tenemos. Podemos participar también nosotros, Javier, María, también podemos Vale, seguro. participar en esto, ¿ok? Con los emprendimientos que tenemos en este momento. Ok, voy entonces a ver, a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir para que compartamos ahora pantalla con el recurso que vamos a utilizar aquí, ¿verdad? O sea, la plataforma de Menti. Cuando tengan, entonces pueden ir ingresando cuando tengan los datos, ¿verdad? Ok. Aparentemente María tiene problemas técnicos por allí. Déjenme compartirles yo entonces la información en el chat. A ver. A ver. Ok, allí tienen en el chat un enlace para ingresar y tienen un código que es el que les va a pedir cuando estén ingresando. Ok, y después que ya hayan marcado el código van a tener entonces un cuadro de diálogo donde van a cargar las 3 palabras
que ustedes hayan elegido como palabras clave de su proyecto, elementos claves de su proyecto. Okay, entonces voy nuevamente a compartir la pantalla aquí. Ok. Bueno, estamos viendo. Fíjense que clientes, internet y los socios que tenemos allí de clientes. Sigue creciendo el término de socios. Y lo más importante, clientes, socios. Estar nuevamente ofreciéndoles algo nuevo, algo adicional. Muchísimas gracias a todos entonces por haber estado aquí hoy. Gracias a ustedes. Un abrazo. Igualmente, Moni. Feliz tarde.